elevado a un coeficiente adiabático menos 1. El coeficiente adiabático es un indicador que me permite mantener constante entre un par de variables, y para el aire, a pesar de que está esperando una mezcla, se considera el coeficiente adiabático del aire. Entonces, si no se dice otra cosa, nosotros siempre vamos a considerar que el K es 1,4, que es el aire en condiciones normales. ¿Claro? Eso es igual a la temperatura 2 por volumen 2 elevado a K menos 1. Generalmente estos datos se conocen, la temperatura 1, el volumen 1, la presión 1 se conocen porque son los datos de entrada. Si yo quisiera despejar temperatura 2, por ejemplo, diría que temperatura 2 es igual a temperatura 1 por volumen 1 sobre volumen 2, y todo eso elevado a K menos 1. Es decir, temperatura 2 es igual a temperatura 1 por la relación de compresión elevado a K menos 1, ¿cierto? Porque ya vimos que volumen 1 sobre volumen 2 es la relación de compresión. También hay otra relación que dice la presión 1 por volumen 1 elevado a coeficiente adiabático es igual a la presión 2 por volumen 2 elevado a coeficiente adiabático. Lo mismo, si yo quiero despejar la presión 2, me queda que la presión 2 es igual a la presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2, todo eso elevado al coeficiente adiabático, y que es lo mismo que decir que la presión 2 es igual a la presión 1 por la relación de compresión elevado a K. Relaciones que nos van a permitir resolver el ejercicio. Yo le voy a hacer un ejercicio después cuando termine explicando los estados terminales. Entonces, lo que estamos viendo, ¿cierto? Haciendo un resumen, lo que está marcado en el círculo se llaman estados termodinámicos. Son puntos de quiebre. O aquí toda esta carrera, el pistón está subiendo desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, está en la carrera de compresión. Ahora vamos a ver el 2-3, aquí se produce la combustión. Entonces, en el proceso 2-3, proceso 2-3, es el proceso de combustión. Y este proceso de combustión es un proceso isovolumétrico. ¿Qué significa isovolumétrico? El prefijo iso es igual, es decir, igual volumen. Y ustedes pueden ver que el volumen del estado termodinámico 3 con el estado termodinámico 2 tienen una misma vertical y el mismo volumen. Entonces es un proceso isovolumétrico. En este proceso isovolumétrico pasa una cosa muy interesante, porque es la combustión. Entonces, aquí está ingresando el calor al sistema. Es el U23, el calor que se produce por la combustión. Ingresa calor, y el calor es una energía, y eso me produce, ¿cierto?, una generación de alta presión, alta temperatura, y empieza a producir el trabajo en vuestro sector. El calor 2.3. El calor 2.3 se calcula con un C sub B, factor de la temperatura 3 menos la temperatura 2 elevado a nada. Esto es un grado Kelvin. El C sub B se llama calor específico a volumen constante. A volumen constante. ¿Y qué es lo que significa? El calor específico a volumen constante es un indicador que me dice la cantidad de calor requerida para subir en 1 grado 1 kilogramo de combustible. 1 grado de temperatura, 1 kilogramo de combustible. Eso significa el CFV. Y es un dato que yo doy, que está tabulado, que no hay problema, no hay ningún problema con eso. Así se calcula, donde el CFV tiene unidades generalmente de kilojoule, que es energía, dividido por kilogramos, que es la masa del combustible, y por grados Kelvin. Nosotros tenemos que trabajar todo en grados Kelvin, ¿cierto? Los grados Kelvin son igual a los grados Celsius más una constante, que es 273,15, pero nosotros vamos a trabajar ahí. Entonces, por ejemplo, si yo le digo la temperatura de ingreso del aire o de la mezcla está a 25 grados, ustedes 25 grados Celsius, ustedes suman 273 y daría 298 grados Kelvin. Y con esto no se puede trabajar en Celsius, dan valores diferentes. Bueno, en este proceso, que es un proceso isocoro o isovolumétrico, isocoro significa volumen constante, también se da la siguiente relación, que la presión 2
dividido por la temperatura 2 es igual a la presión 3 dividido por la temperatura 3. Eso se da ahí en este caso. Entonces ya tenemos el 1,2, el 2,3 y vamos a ver qué pasa con el 3,4 y el 4,1. ¿Ya? Si quieres copias, porque tengo que volver a revisar. Está lleno de bultos, no puede pasar por ahí. Ahora ve. ¿Dijo? ¿Lo creo en matemática? O sea, de física. ¿Cómo te fue la prueba? Dos ejercicios. Hay uno que no puedo hacerlo. Sí. No voy a escoger una fórmula. Tú es muy difícil. Que tenía logaritmo y yo sé que el logaritmo, la potencia es inverso. Sí. Pero ¿cómo lo invertí? Si tenía logaritmo de... Si quieres, cuando explico ya lo borro. Sí, ¿puedo borrar? Sí, te recuerdo. Entonces, vamos a ver el proceso 3,4. Proceso de trabajo, o también se conoce como proceso de expansión. Y este es un proceso también adiabático, sin transferencia de calor, adiabático. Entonces, en este proceso se dan las condiciones adiabáticas, es decir, la temperatura 3 por el volumen 3 elevado a K menos 1 es igual a temperatura 4 por volumen 4 elevado a K menos 1. De aquí, si queremos expresar, por ejemplo, temperatura 4, me queda temperatura 3 por volumen 3 sobre volumen 4 elevado a K menos 1. Entonces, aquí me queda que la temperatura 4 es igual a temperatura 3 por, y aquí voy a poner un paréntesis, 1 dividido por la relación de compresión elevado a K menos 1. ¿Por qué? ¿Cierto? Ahí se invierte. Porque el volumen 3 corresponde al volumen 2. Entonces, el volumen 4 corresponde al volumen 1, se invierte la relación. Entonces la relación de compresión invertida. Por eso se coloca 1 dividido por la relación de compresión. La presión pasa lo mismo, la presión 3 por volumen 3 elevado al coeficiente adiabático es igual a presión 4 por volumen 4 elevado al coeficiente adiabático. Entonces, si queremos sacar presión 4, va a ser presión 3 por volumen 3 sobre volumen 4 elevado a K. Entonces la presión 4 es igual a la presión 3 elevado a 1 dividido por la relación de compresión elevado a K. ¿Ya? Eso es lo que pasa en este proceso. Vamos a seguir con el 4.1 y otras cosas más. Voy a poner acá entonces el proceso 4.1 es el proceso de expulsión de los gases. Proceso 4.1. Entonces el proceso de expulsión. Proceso de expulsión. Y también es un proceso isovolumétrico. ¿Por qué? Porque el volumen 4 es igual al volumen 1. Y aquí se produce, en otro diagrama, nosotros observamos que se produce, bueno, acá se produce el trabajo positivo, que es el trabajo 3,4. Y aquí salen, junto con los gases quemados, calor. Que es el calor que se lleva los gases residuales de la combustión, que es el 4,1.
¿Ya? Acá hay un trabajo, que es un trabajo negativo, pero ¿por qué es negativo el trabajo acá? Un trabajo que es el W12. Es negativo porque nosotros tenemos, o el motor tiene que hacer un esfuerzo para comprimir, tiene que llegar al punto. Y está gastando una energía. Y a nosotros no nos interesa que gaste, nos interesa que produzca. Por eso este trabajo es un trabajo negativo y ese es el positivo que nos interesa. Ya, en este 4.1 tenemos el calor que sería los gases de escape, que es el 4.1, que es igual al calor específico a volumen constante, por la temperatura 4 menos la temperatura 1. Y eso tiene que estar, las temperaturas tienen que estar en grados Kelvin. Bueno, esas son las fórmulas. Pero en un proceso nos interesa saber varias cosas más, porque nos interesa saber el trabajo producido, nos interesa saber la presión media que tiene el ciclo, nos interesa saber la potencia, la eficiencia térmica, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, trabajo producido por ciclo. Mira, se lo voy a explicar con un monito y después voy a colocar las fórmulas. En termodinámica se dice que cuando hay un sistema que está funcionando, tiene una fuente de energía que le está entregando energía al motor. Y ese es el calor que ingresa, el 2.3. Acá tenemos nosotros el motor. Y parte de la energía no se aprovecha, sino que se va con los gases residuales. Y eso se va a lo que se conoce en termodinámica como el sumidero. Sumidero. Y el trabajo, el W, ¿cierto? La posibilidad de hacer girar el cigüeñal, es lo que produce el motor. Entonces, de ese esquema, nosotros sabemos que ingresa los 3, sale el calor 4.1 y se produce el trabajo. Entonces, observando el esquema, yo podría decir que el trabajo es igual al calor que ingresa, 2.3, menos el calor que sale, 4.1. Y así nosotros vamos a definir el trabajo como la diferencia, ¿cierto?, de energía que se produce entre la energía que aprovecha, la que ingresa, menos la energía que no se aprovecha. ¿Ya? Eso se llama trabajo, por ciclo. ¿Se entendió? Sí. Ya, vamos entonces con otra cosita. Después tenemos la presión media efectiva. La presión media efectiva es la que se produce solamente en 2 ciclos. En el motor, cuando está funcionando, cuando está comprimiendo, están las dos válvulas cerradas, ¿cierto? Sí. Están las dos válvulas cerradas. Y cuando está en la carrera de trabajo, también están las dos válvulas cerradas. Sí. Por lo tanto, esa es la presión que se llama presión media, que es un promedio. En las otras dos carreras, porque en la admisión y el escape hay una válvula abierta. Entonces la presión ahí es la atmosférica. Ya, entonces, la presión media efectiva. Esa la conocemos como la PME. Entonces, la presión media efectiva va a ser igual al trabajo dividido por la cilindrada. Es decir, Q23 menos Q41 dividido por volumen 1 menos volumen 2. ¿Se acuerdan que no te lo definí en alguna parte de los? Ahí tenemos nosotros el trabajo. Perdón, la presión media efectiva.
Mira, le voy a explicar por qué es muy efectivo. El calor es energía, ¿cierto? Y la energía se mide en joule. Entonces, aquí arriba tengo calor. Eso se mide en joule. Pero el joule a su vez es newton metro, eso es joule. Si yo el calor lo divido por volumen, porque acá hay diferencia de volumen, el volumen se mide en metros cúbicos. Entonces, metros cúbicos. Simplifico metro con metro cúbico, me queda metro cuadrado, me queda newton sobre metro cuadrado. Y eso es Pascal, que ustedes lo saben, unidad de presión. Entonces, de esa forma se calcula la presión media efectiva. Después, la potencia. La potencia generada por ciclo y por cilindro entonces esta potencia va a ser el trabajo multiplicado por los ciclos partido por segundo. Para sacar los ciclos partidos por segundo se hace lo siguiente. Entonces, ciclos dividido por segundos, nosotros partimos del costo de las RPM, de las revoluciones, partido por minuto. Eso es la RPM. Si tu motor está girando a 1500, 2000, 3000, 5000 RPM, y eso son las RPM, revoluciones por minuto. Yo tengo que tener un segundo abajo, así que digo, un minuto son 60 segundos. Ahí elimino el minuto y ya me quedan 10 segundos. Y después digo, cuando el motor, si yo miro el cigüeñal descente, cuando el pistón baja en una carrera, por ejemplo, en la misión, ¿cierto? Después sube la compresión, ya se completó una revolución, después la carrera de trabajo y después la carrera de escape. Y ahí completa el ciclo terminal, es decir, necesitas hacer 2 revoluciones para completar un ciclo. Entonces colocamos acá que un ciclo son 2 revoluciones. Ahí elimino revolución con revolución. 60 por 2, 120. Entonces, para hacerlo más simple, si yo quiero tener los ciclos partidos por segundo a las RPM, las vamos a dividir por 120. ¿Ya? Y ahí vamos a tener los ciclos por segundo. Y eso da un valor muy asombroso. Asombroso, para mí asombroso, no sé para usted, pero por ejemplo, un motor que esté funcionando a 3000 RPM, si yo lo divido por 120, ¿cuánto me da? 3000 dividido por 120, o 25, mira, 25. ¿Se dan cuenta la magnitud de ese número? Significa que se cumplen 25 ciclos en un segundo. Es decir, la bujía da 25 chispas en un segundo. La válvula de admisión se abre 25 veces en un segundo y se cierra 25 veces. Es una locura, ¿no? ¿Cómo funciona el motor en el interior? Y si le subimos 5000 RPM, aquí le tanto, a 7000, no sé. Entonces, no hagan sufrir su auto subiéndole tanto. Es una locura lo que los ciclos que se van generando por unidad de tiempo. Bueno, estamos aquí a la potencia y ahora vamos a calcular la eficiencia térmica. Ya, ¿por qué esto es potencia? La potencia es watt, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, mira, el trabajo ya dijimos que era joule. Y dividido, el ciclo no es una unidad, desaparece, queda dividido por segundo. Y cuando yo tengo joule dividido por segundo, eso es watt, unidad de potencia, ¿ya? Y me falta solamente la eficiencia térmica, que puedo borrar la primera columna. Sí. ¿Qué significaba C sub? Calor específico de un constante, es la cantidad de calor necesaria para crear en 1 grado Kelvin 1 kilogramo de combustible. Está tabulado para todos los combustibles, en todas las condiciones. ¿Ahora sí? Sí.
Entonces, vamos a ver la eficiencia térmica. Bueno, cuando usted escucha la palabra eficiencia, esto, eficiencia, es lo mismo que decir rendimiento, ¿ya? Rendimiento. Entonces, la eficiencia térmica, toda la eficiencia mecánica utilizan este símbolo. Y le vamos a colocar como subíndice un T para definir qué es térmica. Nosotros tenemos eficiencia térmica, tenemos eficiencia mecánica, que es la potencia generada, la potencia útil dividido por la potencia generada en el cilindro. Tenemos la eficiencia volumétrica, que es la capacidad que tiene el motor de llenar realmente el cilindro. Hay varias eficiencias, ¿no? En este caso, la eficiencia térmica es igual al calor que ingresa, 2,3 menos el calor que sale, que es el 4,1, dividido por el calor que ingresa, 2,3. Entonces, si yo divido término a término, me queda Q2,3, dividido por Q2,3, menos Q4,1, dividido por Q2,3. Entonces, cuando yo divido algo por sí mismo, es la unidad, ¿no? 1 menos Q4,1 dividido por Q2,3. Entonces, esta eficiencia térmica también se puede decir como 1 menos el Q4,1 es el calor específico a volumen constante por temperatura 4 menos temperatura 1, dividido por el Q2,3, que es el calor específico a volumen constante por temperatura 3 menos temperatura 2. Entonces, el rendimiento térmico nos va a quedar 1 menos, yo puedo eliminarlo, a su vez, porque está multiplicando acá y está dividiendo ahí, lo puedo eliminar. Que me queda que es, en función de la temperatura, me queda temperatura 4 menos temperatura 1, dividido por temperatura 3 menos temperatura 2. Pero lo que se hace, que a esto que está acá, lo englobamos en un paréntesis y lo multiplicamos por 100, para que entregue en porcentual. Más o menos los rendimientos térmicos deben estar entre 50, 60, 70%. ¿Ya? Ya, eso es un análisis termodinámico del motor. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo... Estamos eficientes. Se suspende la clase hasta que se encuentra. Hago un ejercicio. A ver, jóvenes. Vamos a buscar un ejercicio de motores. No, igual tengo pegado. No, no, ya sabe esto. Ojalá. Doy fe que sabe. Ojalá nacer sabiendo. No tener que estudiar. Con las cosas, ya pasó esto. Usted ya sabe que el motor diésel déjame con boliviano me atropello. Muy buen chico. Ya, yo le digo, chiquillos, ustedes lo van a copiar, los datos, y después me lo distancian. Para los datos indicados obtenidos en un dinamómetro de motor ciclo, eso es pura modelería, ¿no? Para los datos indicados obtenidos en un dinamómetro de motor ciclo se pide presiones y temperatura de todos los estados termodinámicos del ciclo, eficiencia térmica y presión media efectiva. Ya, los datos que nos entrega el dinamómetro, dice la relación de compresión es 10,2. Entonces, la relación de compresión 10,2. Temperatura en la admisión 26 grados Celsius. En la admisión 26 grados Celsius. Presión en la admisión 100 pascales, 100 kilopascales. 100 kilopascales. 100 kilopascales. En la admisión. Volumen
punto muerto inferior, volumen en el punto muerto inferior, 4 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. 4 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Presión máxima del motor 4,6 megapascal. ¿Presión qué, profe? 4,6. Megapascal. ¿Qué cosa, profe? No. Pero ¿Cómo presión dijo? ¿Qué dijo? ¿Presión de qué, profe? Presión máxima del motor. Presión máxima del motor. 4,6 megapascales. 4,6 megapascal. Velocidad de rotación del cigüeñal 3000 RPM. Número de cilindros 4. Coeficiente adiabático 1,4. Calor específico a volumen constante, ese es su D, póngale ese sub D nomás. Calor específico a volumen constante 0,721 kilojoule, 0,721 kilojoule dividido por kilogramo dividido por 2 Kelvin. 0,721 kilojoule partido. 0,721 kilojoule dividido por kilogramo de grado Kelvin. Me dio sector de la termodinamia. Bueno, será por 4,6 megapascal. Entonces vamos a trabajar con estos datos y qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo encontrar todas las presiones, temperaturas y volúmenes de los 4 estados termodinámicos, del 1, 2, 3 y 4. La eficiencia térmica, la presión media efectiva, eso me pide. ¿Ya? Para los datos indicados obtenidos en un dinamómetro, nosotros te pide presiones y temperatura de todos los estados termodinámicos del sitio. Eficiencia térmica y presión media efectiva. ¿Vale? Ya voy a hablar con la pizarra contigo. Ah, sí. Cambia mucho. ¿Ah? Cambia mucho. Sí, Ya, entonces, yo sé que me están pidiendo completar todos los datos de los estados termodinámicos, las variables termodinámicas de presión, temperatura y volumen. Me piden la eficiencia térmica y la presión media efectiva. Entonces, ¿cómo nos quedó? Ya, chicos. Entonces, lo primero que voy a hacer el cuadro. En este cuadro, en la primera columna, voy a colocar estado termodinámico. Estado termodinámico. Vamos a tener el estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 4. En la segunda columna voy a colocar la presión. Y la presión va a estar en kilopascal. En la tercera columna voy a colocar la temperatura, que tiene que estar en grados Kelvin. Y en la última columna, que sería esta, vamos a colocar el volumen, que tiene que estar en metros cúbicos. Entonces, me están diciendo que la presión de la admisión son 100 kilopascal, ¿cierto? Por lo que tienen. Me dicen que la temperatura es de 27 horas. 26. 26. Entonces la temperatura 1 va a ser los grados Celsius más la constante 273. Entonces temperatura 1, 27 no 26. 26. 26 más 273, eso es 299. Entonces colocamos 299. Después dice pedal de volumen 1 también, ¿no? ¿Cuánto es?
4 por 10 elevado a menos 4. Sí, 4 por 10 a la... A la menos 4. 4 por 10 elevado a menos 4. Le voy a decir un bonito chico acá. ¿Cierto? Aquí está el estado termodinámico 1, el 4, el 3, el 2. Entonces, si yo tengo el estado termodinámico 4, también tengo el del 1, también tengo el del 4, porque están en la misma línea, ¿no? Sí. Este es un proceso isovolumétrico, por tanto, ese también está acá en el 4. 4 por 10 elevado a menos 4. Después me dicen, esto es una presión, esta es presión y este es volumen, que la presión máxima en este ciclo es 4,6 megapascal. ¿Y dónde está la presión máxima? En el 3. ¿Cierto? Porque aquí está vertical, me indica cómo sube las presiones, el punto más alto es el punto 3. Entonces en 3 yo tengo que mi presión es de 4,6. Ahí deja ver cuánto es 4,6. Son 4 millones. 4.600.000 pascales. Si yo lo quiero pasar a kilopascal, me pongo 3, me sería 4.600 kilopascal. Ya, entonces, vamos a colocar que son 4.600. ¿Ya? Eso es toda la información. Ah, y me da la relación de compresión también. 10 y tanto, ¿no? 10,2. Ya, vamos a empezar por lo menos. Entonces tenemos... Profe, ¿y la presión en kilopascal de los 4.600 no es la misma que la 2? Haciendo la misma relación de 1,4. No. ¿La presión? Ah, porque la máxima. No, es que las presiones son diferentes. Acá marco una presión, ahí marco otra presión, ahí marco otra presión, ahí marco otra presión. Son diferentes. Ya, entonces vamos a ver el proceso 1-2. Proceso 1-2, que es el proceso de compresión. Yo sé que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por la relación de compresión elevado a K-1. Entonces la temperatura 2 es igual a 299 grados Kelvin por 1,2, no, 10,2. 10,2 elevado a K-1, como K es 1,4 menos 1, esto me queda elevado a 0,4, ¿cierto? Y ahí ya tenemos la temperatura 2. Si alguna persona me puede ayudar con los cálculos. Solo que no hagan 757. ¿Cuánto le digo? 757. 757, muchas gracias. Entonces esto me da 757 Kelvin. Y me voy a mi cuadro al tiro del simulé y le coloco acá que tenemos 757. Ahora vamos con lo mismo, pero en el mismo proceso vamos a calcular la presión 2. La presión 2 es igual a la presión 1 por la relación de compresión elevado a K. Entonces la presión 2 es la presión 1, que son 100 kilopascal, por la relación de compresión, que es 10,2, elevado a 1,4. $2.582,5. 2.582. Ya, no trabajamos con decimales, porque son valores muy altos, entonces no tiene sentido trabajar con decimales. 2.582. Mira, ya nos queda poco para completar. Ahora vamos a hacer algo. ¿Se acuerdan ustedes que la relación de compresión, la relación de compresión RC es volumen 1 sobre volumen 2? Por lo tanto, yo puedo despejar el volumen 2. Me queda que el volumen 2 es volumen 1 dividido por relación de compresión. Entonces me queda que el volumen 2 es 4 por 10 elevado a menos 4 por 3, menos 4 metros cúbicos dividido por la relación de compresión, que es 10,2. Y ya tengo mi volumen 2. ¿Cuánto da eso?
todo tienen que calcular porque después nos tienen una habilidad para hacer los cálculos. Esto es. 3,92 por 10 a la menos 5. Correcto. 3,92, nos vamos a dar 3,92 por 10 elevado a menos 5. Entonces colocamos acá, esto es 3,92 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Pero, ojo, ¿qué calculamos recién? ¿Qué volumen? El volumen 2. ¿Dónde está el volumen 2? Está ahí. ¿Y con quién hace una línea? Con el 3. Vale lo mismo. Sí. Sí. Ahora yo acá en el 3 coloco lo mismo. 3,92 por 10 elevado a menos 5. Mira, ya tengo todos los volúmenes. Solo me están resultando estos tres cuadritos que rellenar. Entonces, ahora pasamos al proceso 2-3. Proceso 2-3, que es el proceso de combustión. El proceso de combustión. Este proceso de combustión es un proceso isotónico o isovolumétrico, que es lo mismo. Volumétrico. Donde se dice que la presión 2 dividido por temperatura 2 es igual a presión 3 dividido por temperatura 3. Conozco la presión 2, conozco la temperatura 2, conozco la presión 3, puedo empezar la temperatura 3. Entonces temperatura 3 es igual a la presión 3, este 2 pasa multiplicando, por temperatura 2, y la presión 2 pasa dividiendo. Entonces temperatura 3 es la presión 3 son 4.600, ¿no? Sí. Entonces coloco 4.600 kilopascal multiplicado por la temperatura 2 que son 757 Kelvin, 757 Kelvin, dividido por la presión 2 que es 2.582 kilopascal. Entonces este kilopascal se elimina con el kilopascal. ¿Cuánto me dará eso? 1348. Ya, ok. La temperatura 3 me da 1358 grados Kelvin. 48. Gracias. Entonces, ¿qué colocamos? 1348. Ya. Vamos al proceso. Bueno, aquí podemos sacar el calor. Entonces, el calor de la combustión, el 2,3, decimos que era el CQV por temperatura 3 menos temperatura 2. Entonces, el Q23, ¿cuánto es CQV? 0,721, ¿no? ¿Cuánto? El calor pasivo volumen constante. Lo diré. 0,721 joules. Sí. 0,721. 0,721 kilojoules por kilogramos Kelvin. 0,721 kilojoules dividido por kilogramos de combustible y por grados Kelvin. Lo multiplicamos por la temperatura 3, que es 1348, le restamos la temperatura 2, que es 757, y estos son Kelvin. Por lo tanto, este Kelvin que está multiplicando se va con el Kelvin que está dividiendo. Y me va a quedar entonces la energía en función de la masa. Hay una energía específica. ¿Cuánto da eso, por favor? 426. 426 kilojoules dividido por kilogramos de combustible. Es una energía específica. Entonces ya tenemos ese valor que es muy interesante, ¿no? Ahora vamos a ir al proceso 3-4. Proceso 3-4, que esta es la expansión. Expansión o trabajo. Entonces, aquí es un proceso adiabático y se cumplen las relaciones adiabáticas. Ya dijimos que adiabático significa sin transferencia de calor. Solamente hay transferencia de calor en el proceso 2.3 y en el 4.1. Entonces aquí se cumple que la presión 3 dividido por la temperatura 3. No.
temperatura 3 por volumen 3 elevado a K menos 1 es igual a temperatura 4 por volumen 4 elevado a K menos 1. De aquí podemos expresar la temperatura 4 es igual a la temperatura 3 factor de volumen 3 sobre volumen 4 elevado a K menos 1. Entonces la temperatura 4 es igual a la temperatura 3, 1 dividido por la relación de compresión que es 10,2 elevado a K menos 1. Por lo tanto la temperatura 4 es igual a la temperatura 3, 1348 Kelvin por 1 sobre 10,2 elevado a K menos 1 que es 0,4. Y ya tenemos la temperatura 4. $532. 532 Kelvin. 532 Kelvin. Gracias. Entonces nos vamos acá y tenemos 532 grados Kelvin. Bueno, de la misma forma sacamos la presión en este proceso adiabático, la presión 4 por volumen 4 elevado a K menos 1 es igual a la 3 es igual a la presión 4 por volumen 4 elevado a K menos 1. Acá no acá menos 1. Entonces me queda que despejando la presión 4 es igual a la presión 3 por volumen 3 sobre volumen 4 elevado a K. Por tanto la presión 4 es igual a la presión 3 que es 4600 kilopascal multiplicado por 1 dividido por la relación de compresión 10,2, pero esto elevado a 1,4. Y ahí se produce un descenso violento de la presión, ¿cierto? Porque sale y toda la presión que tenía en la carrera de expansión se consume. 178. 278. 178. La presión 4 es igual entonces a 178 kilopascal. Mira, pasó de 4.600 a 178. 178. Mira, acá ya tenemos, chicos, el cuadro completo de presiones y de volúmenes de los 4 estados termodinámicos. Con eso, nosotros podemos calcular lo que sigue, que es súper fácil, porque están viendo la presión media efectiva y la eficiencia térmica. Entonces vamos. Determinación de la presión media efectiva. Entonces la presión media efectiva es igual al trabajo dividido por la cilindrada, ¿cierto? Entonces la presión media efectiva, el trabajo que es el calor 3,2 menos el calor 4,1 dividido por el volumen 1 menos el volumen 2. Entonces la presión media efectiva, calor... el calor 4,1 no lo he sacado. Se le vale. Ya, vamos a sacar, entonces, tengo que sacar primero el calor de que sería lo que hace esto. Entonces, el calor que sería lo que hace escape, el calor 4,1, es el calor específico a volumen constante por temperatura 4 menos temperatura 1. Entonces, Q4,1 es igual a 0,721 kilojoules dividido por kilogramo y por grado Kelvin multiplicado por la temperatura 4, que es 532, menos la temperatura 1, que es 99. Esto es por Kelvin. Los Kelvin se eliminan y me va a quedar un calor en función de la masa. ¿Cuánto da esto? Por favor.
167. ¿Cuánto? 167. 167 kilos joules. 67, profe. 67. Tranquila, ¿cuánto? 6-7. Quizá que no se pone viejo todo vale. De la comunidad. Ya, tenemos los dos, Tranquilo, compañero. los dos calores, uno que se genera y otro que se va. ¿Cierto? Entonces podemos sacar la PME, la presión media efectiva, va a ser el trabajo dividido por el volumen 1 menos volumen 2. El trabajo, entonces, el Q23 menos el Q41 dividido por el volumen 1 menos volumen 2. Entonces, la presión media efectiva, ese Q23 lo habíamos sacado en alguna parte, nos dio 426, ¿no? 426 menos el Q41, 167. Estos tienen unidades de kilojoule dividido por kilogramos, ¿cierto? Esto lo dividimos por el volumen 1, que es 4 por 10 elevado a menos 4, 4 por 10 elevado a menos 4, menos el volumen 2, que es 3,92, 3,92 por 10 elevado a menos 5. Y estos son metros cúbicos. Por favor, ¿cuánto da esto? No sé si está bueno porque me dio 5,39 por día a las 3. No. No, entonces lo hacemos. Hay una alumna que me está esperando afuera. Ay, me dio. $700. Sí, me dio 71.000 a mí. ¿Sí? ¿Cuánto le dio a ti? 717. 1849. Ya, futuro de la patria. ¿Dónde vamos? ¿Cuánto nos dio la presión entonces? 71. Ah, No, cambiamos. 717.849. 717.849 849. y estos son kilojoules sobre kilogramos, ¿cierto? Sí. Los valores de las presiones siempre están cerca del millón. 900, 300.000, 1.200.000. Menos de esto ya muy bajo estaría mal. Si te da 200, no. Parece que se rompe. Tiene que estar cerca del millón. Vamos entonces con la eficiencia térmica, que es lo último que falta, ¿no? Puedo borrar esto de acá, pero... Ya, entonces la eficiencia térmica vamos a sacar con la temperatura que es simple, ¿ya? Entonces, eficiencia térmica. La eficiencia térmica, el rendimiento térmico, dijimos que era paréntesis, 1 menos temperatura 4 menos temperatura 1 dividido por temperatura 3 menos temperatura 2, y todo esto lo vamos a multiplicar por 100 para que nos llegue el porcentual. Entonces, el rendimiento térmico 1 menos la temperatura 4 es 532 menos la temperatura 1, 299 dividido por la temperatura 3, 1348 menos la temperatura 2, 757. Y eso lo multiplicamos por 100. Entonces nuestro rendimiento térmico, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto tiene? Profe, a mí me dio 38,92. No, 60%. Bajo, ¿ah? 60%, profe. Te dio. No, lo hice mal entonces no.
A ver, préstame tu calculadora. A ver, yo lo primero hago la parte de adentro, dejo 532 menos 299 igual, dividido por paréntesis, 1348 menos 737, cierra paréntesis. 752, ¿eh? Y eso me da Hasta no está 0,39. 70%. Lo multiplico por menos 1 que es negativo y le sumo 1 más 1 igual, y lo multiplico por 100 igual, y eso me da 60,57. Sí, 60,57. Entonces el rendimiento es de Yo le sumo. 60,57%. Ese es el rendimiento térmico que tiene el motor. Ya. Bueno, esta es la primera parte. Lo otro es en el termodinámico del motor. Bueno, el siglo X no se lo voy a alcanzar a pasar, pero que es muy similar. Pero, ¿cómo estamos la hora, chico? El otro es, no sé si hay una profesora que viene. Bueno, dejémoslo ahí nomás. Profesor, sí. Y eso donde dice el CV, ese dato de que significa. ¿Cuál te ve? Ese se llama calor específico a volumen constante, que significa la cantidad de calor en kilojoules requerida para elevar en 1 grado Kelvin 1 kilogramo de combustible. Una constante. Eso está tabulado para todos los combustibles. Se llama calor específico a volumen constante. Ya, chiquillos. Mira, si el problema con ustedes es que empezar a hacer muchas clases por asunto del feriado, ¿no? Sí, Feriado por los viernes y no se hace esta hora porque por ley que no hacerlo. Entonces, es beneficio por usted porque no le puedo pasar mucho más tiempo. Ya, entonces vamos a trabajar de la siguiente forma. Pongan atención. La evaluación es para la próxima clase. Pero es un trabajo. Yo el trabajo se lo voy a dar hoy día o mañana. ¿Y cómo se lo voy a dar? Ustedes tienen que formar los grupos. Me mandan un correo. Querido profesor, los más trabajos somos alumnos de la asignatura de Sistema Termofluido del Automóvil y le solicitamos el trabajo para la clase de evaluación. Yo voy a leer ese correo y le voy a enviar el trabajo que tiene que hacer usted, que me da el trabajo. Entonces van a tener harto tiempo, lo tienen que hacer bonito, yo lo voy a